Bien, vamos a examinar de cerca ya, un balance de verdad, que es el que tenemos en esta diapositiva que os voy a poner aquí, ¿eh? Un balance en el que, a ver si llegamos al sitio, aquí está, en el que ya aparecen debidamente valorados, con unas cifras concretas, que se aproximan a lo que serían las propias de una empresa de cierta envergadura, cifras que valoran, como digo, el activo y el pasivo. Como veis, activo 336.000 euros, pasivo 336.000 euros. Y a su vez, registran las correspondientes valoraciones a los diferentes grupos de elementos patrimoniales y a los propios elementos patrimoniales de forma individualizada que componen cada uno de esos grupos, ¿vale? Entonces tenemos por una parte un activo no corriente por un importe de 271.000 euros que se distribuye a su vez entre inmovilizado intangible, que llamamos inmaterial, que ya hemos visto lo que era, e inmovilizado material. El activo corriente con una cantidad muy inferior en total, en su conjunto, el activo corriente, que es se compone de todos estos grupos de elementos patrimoniales y elementos patrimoniales. En total estamos hablando de 65.400 euros. Como veis, la proporción es muy inferior respecto al activo no corriente. Y por lo que se refiere al pasivo, aquí os tengo que hacer una llamada de atención especial porque, como veis, aquí reflejamos una cantidad de 6.400 euros que corresponde al resultado del ejercicio. Este balance se supone que es el balance de 31 de diciembre. Y por tanto, en el balance de final de ejercicio, pues lo que hacemos es recoger el resultado de la operación contable por medio de la cual, lo que llamamos regularización contable, por medio de la cual digamos que en términos no muy ortodoxos, pero para que se entienda bien, lo que hacemos es enchufarle el resultado del ejercicio, es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos del ejercicio al balance. ¿Por qué figura el resultado del ejercicio aquí, en el pasivo? Bueno, pues en primer lugar, luego lo estudiaremos un poquito más, daremos una pequeña explicación, llegando un paso más allá, a la hora de complicarnos la vida con esto, pero básicamente lo primero que tenemos que decir es que, bueno, el beneficio figura aquí por la sencilla razón. Si fuera pérdida sería al revés, figuraría en el activo, pero el beneficio figura aquí porque es una fuente de financiación, como lo fue el capital social cuando al principio del funcionamiento de la empresa fue aportado por los socios, como lo son las reservas, que en definitiva son beneficios no distribuidos correspondientes a ejercicios anteriores. Bueno, pues ahora estamos hablando de este ejercicio, del ejercicio que termina ahora, pues este es el balance de 31 de diciembre, pues por esa razón figura ahí esta cantidad, ese beneficio. ¿Dónde está este beneficio? Lo mismo de dónde está el capital, dónde están las reservas, pues están por aquí. Estarán los 25.000 euros de clientes, o los 5.000 euros de bancos, o en fin, está en el activo, simplemente está en el activo. Lo importante es que, en definitiva, el beneficio que hemos registrado este año es de 6.400 euros, ¿vale? Que tampoco es mucho, pero bueno. En fin, se supone que de ahí pues hemos sacado pues, todos los gastos, hemos incluso cubierto, bueno, la retribución del empresario. La retribución del empresario se supone que es un coste preestablecido y aparte está el beneficio. En una empresa bien gestionada no se trata de estar continuamente como ocurre habitualmente, y así nos va, en muchas empresas, de estar exprimiendo la caja. Se trata de que uno cobra su sueldo, una vez que cobra su sueldo, el resto lo deja, entre otras cosas, para mantener la salud económico-financiera, para no estar exprimiendo constantemente la liquidez de la empresa, ¿vale? Bien. Vamos a fijarnos muy por encima en los diferentes elementos patrimoniales del activo no corriente, mejor dicho, pero, sin embargo, sí le vamos a prestar atención a esta cifra que figura aquí, 105.000 euros con signo negativo, por eso la pongo en rojo, que corresponde a la amortización acumulada del inmovilizado material. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto no es ni más ni menos que, pues resulta que todos los elementos del inmovilizado material, el inmaterial, bueno, puede ser discutible, pero el material no cabe duda, se van depreciando como consecuencia de qué? Pues como consecuencia del proceso de desgaste o depreciación
derivada del propio transcurso del tiempo o del uso de esos elementos patrimoniales. Pues en el caso del mobiliario, bueno, en el caso de las construcciones, generalmente desde el punto de vista contable se habla de 50 años de vida útil de una construcción, con lo cual se puede ir amortizando pues a razón de un 2% al año. Contablemente se registra eso como un gasto, porque esto se contabiliza como un gasto. En realidad, aquí lo que estamos haciendo es una especie de hucha que constituye un gasto que se detrae, se resta del beneficio. ¿Para qué? Pues para disponer de ese dinero para ir en su momento reemplazando los elementos del inmovilizado material que vayan quedando obsoletos o que vayan sencillamente pues agotando su vida útil. Por ejemplo, un ordenador pues tiene una vida útil de 4 años. Si estamos hablando de una empresa que quiere tener sus equipos en una excelente condición para que rindan al máximo, pues cada 4 años tendremos que cambiarlo, o cada 5 años tendremos que cambiar los ordenadores. Un elemento de transporte, una furgoneta que tiene una vida útil de 8 años, pues ya sabemos que cada año pues tendremos que amortizar un octavo de su valor. Bueno, pues todas esas cantidades que corresponden a pues, la pérdida de valor como consecuencia del paso del tiempo, del desgaste por el uso de estos elementos patrimoniales, se van registrando aquí en forma de amortización acumulada en el inmovilizado material, ¿vale? Activo corriente, bueno, pues ya sabemos lo que es, el activo está constantemente corriendo, circulando, el activo circulante, aquel que yo estudié hace muchos años, que me resultaba mucho más cómodo hablar de activo circulante que de activo corriente, pero bueno, ahora se llama activo corriente, ¿vale? Bien, ¿qué vemos aquí? Pues vemos quizá clientes, por detenerme en algo que a lo mejor se os escapa un poquito. ¿Qué son clientes? Bueno, pues son clientes, muy fácil, deudas que algunos de nuestros clientes han contraído con nosotros, deudas a nuestro favor, el dinero que se nos debe a nosotros, o bien por medio de facturas, 25.000 euros nos deben unos clientes porque, bueno, venga, págame dentro, cuando ya hay una relación de confianza de años y aún así, pues es peligroso, pero bueno, cuando hay una relación ya dilatada de confianza, ¿verdad? Venga, pues págame a 3 meses, bueno, o a un mes, bueno, pues ahí están esas deudas, En otras ocasiones, pues hablamos de deudas que se documentan, bueno, pues dame un pagaré pues a un mes o a 2 meses vista, Eso se puede descontar, como veremos en su momento, pero bueno, digamos que lo hemos contabilizado ahí como una deuda a nuestro favor. La operación de descuento la veremos cuando hablemos de los diferentes documentos mercantiles que se utilizan en la gestión habitual de una pyme. Bien, respecto al pasivo, bueno, ya sabemos que esto es financiación propia, es nuestro, es el neto patrimonial, el propio que también se llama, y ahora pues vamos a pasar a lo que son pues el pasivo no corriente, bueno, que alcanza una cantidad considerable con respecto al pago, es decir, deudas que no tenemos que devolver a corto plazo, deudas a largo plazo, en este caso con entidades de crédito. Cuando hablamos de proveedores de inmovilizado a largo plazo, bueno, pues gente que nos habrá a lo mejor pues, vendido la furgoneta y bueno, y le tenemos una deuda con ellos. Y esa deuda pues está aquí, figura aquí, 3.000 euros que debemos todavía a la furgoneta, ¿vale? Bien, y el resto de deudas, como digo, son pasivo corriente, pasivo que tenemos que devolver a corto plazo, pues proveedores que a su vez hacen con nosotros lo mismo que hacemos nosotros con los clientes. Bueno, ya te pagaré dentro de un mes. Bueno, acreedores por prestación de servicios. Bueno, estos no son proveedores, esto es un señor que nos ha venido a hacer por lo mejor un arreglo, y hemos un arreglo del local, y hemos quedado en que le vamos a pagar dentro de un mes. Dinero que le debemos a Hacienda Pública, dinero que le debemos a la Seguridad Social y un préstamo que tenemos con un banco a corto plazo, ¿vale? Eso sería el pasivo corriente. Si comparamos pasivo corriente con activo corriente, pues ya que es un parámetro importante a tener en cuenta, el parámetro de la liquidez, veremos que los parámetros fundamentales que definen la salud económica o financiera de una empresa son la solvencia y la liquidez y también la existencia de fondo de maniobra. Para ser exactos son 3, ya que estamos, pues lo explicamos así: solvencia, liquidez y existencia de fondo de maniobra. Bien, pues en este caso vemos que ya de entrada lo de la liquidez se cumple de sobra. ¿Por qué? Porque el activo corriente registra un importe total de 65.400 euros, que bueno, que está clarísimo que van a dar de sí de sobra a medida que esto se va convirtiendo en dinero para pagar lo que hay aquí. Si nos vamos a la siguiente diapositiva,
esto lo vemos de forma bastante más clara, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo que he hecho yo aquí ha sido representar un poquito las diferentes masas o los diferentes grupos de elementos patrimoniales que componen activo y pasivo, pues de acuerdo con el, bueno, pues con el importe, pues he procurado pues, que los tamaños de estos cuadraditos pues correspondan a su vez al importe de cada uno de esos grupos de elementos patrimoniales. Entonces, pues esto nos permite, echando un vistazo, pues comparar pues, para determinar si efectivamente existe solvencia y liquidez, pues grupos de elementos del activo con los grupos de elementos del pasivo. Entonces, así a primera vista, lo que vemos es que evidentemente los activos cubren de sobra las deudas, eso en primer lugar, con lo cual se cumple el parámetro de la solvencia de esta empresa. ¿Solvente por qué? Pues porque tiene un activo total muy superior al pasivo corrientino corriente. Eso es solvencia. ¿Qué es liquidez? Liquidez es capacidad para atender los pagos que va teniendo que hacer la empresa en función de, bueno, de las deudas que va contrayendo. ¿Aquí hay liquidez? Sí, hay liquidez. ¿Por qué? Pues porque el activo corriente da de sobra para pagar las deudas del pasivo corriente. A medida que se vayan liquidando los elementos patrimoniales que figuran en el activo corriente, pues dará de sí de sobra para ir pagando los vencimientos que se producen respecto de las deudas registradas, deudas en nuestra contra, dinero que debemos nosotros, registradas en el pasivo corriente. Y por otra parte se cumple también el tercer parámetro, que era el de existencia de fondo de maniobra, es decir, el de que parte del dinero registrado, parte de los elementos patrimoniales registrados en el activo corriente no va a ser fácil de convertir en líquido. Va a haber ahí pues, siempre unos clientes que se van a atascar a la hora de pagar, va a haber unas existencias que va a ser difícil de vender, o que se van a quedar obsoletas. Bueno, pues por eso parte de ese activo corriente debe estar financiado con pasivo no corriente, es decir, deudas que no venzan a un plazo corto, porque si no podríamos tener problemas de liquidez. Bueno, pues en este balance, en definitiva, se cumplen esos tres parámetros que definen o determinan, mejor dicho, la existencia de una salud económico-financiera adecuada, correcta, de la empresa. ¿Vale? Bien, básicamente esto es lo mismo. Volvemos a reproducir otra vez pues ese planteamiento de activo, pasivo y neto, y vemos las proporciones representadas de forma gráfica, pues con unos apuntes que nos vienen aquí, de que los fondos propios representan entre el 40% y el 50% del pasivo total. En este caso, lo que vemos en este balance es que incluso pues resulta que el pasivo propio es mayor que el exigible, es decir, que las deudas, con lo cual esta empresa es todavía más solvente si cabe. Aquí se cumple el parámetro de la liquidez porque el activo corriente es mucho mayor que el pasivo corriente, se cumple el parámetro del fondo de maniobra, de la existencia de fondo de maniobra, porque parte del activo corriente está financiado con deuda a largo plazo y se cumple de sobra el parámetro de la solvencia. ¿Por qué? Pues porque, bueno, prácticamente la mitad del pasivo son fondos propios, es decir, el dinero que no debemos, ¿vale? Bien, voy a volver hacia atrás a explicar con un poquito más de detenimiento por qué el beneficio figura en el pasivo, ¿vale? Antes hemos dicho que en realidad el beneficio figura en el pasivo exactamente igual que figuran las reservas y que figura el capital porque es una fuente de financiación propia. Pero es que además vamos a un pasito más para dejar claro este concepto. Es que además hay otra cosa que hay que tener en cuenta y es que cuando se ha producido un beneficio y que se ha puesto de manifiesto al final del proceso contable, cuando llevamos a cabo esa operación que se llama la regularización contable, pues lo que esa operación determina es que, cuando se ha producido un beneficio, cuando se ha producido una pérdida es justo lo contrario, pero cuando se ha producido un beneficio lo que ha ocurrido ha sido que el activo ha aumentado y el pasivo ha disminuido. Es decir, tenemos un poquito más y debemos un poquito menos. Y la diferencia entre lo que tenemos de más y lo que debemos de menos en relación con el balance del día 1 de enero del año en curso es precisamente ese importe que figura aquí, esa cantidad que figura aquí registrada como beneficio.
¿vale? Bien, pues yo creo que esta explicación más o menos nos puede servir para entender los conceptos fundamentales del balance, aunque después voy a hacer otro vídeo relacionado con la cuenta de resultados para que quede un poquito más claro todo todavía, ¿vale? Todavía más quiero decir. Venga, pues aquí lo dejamos.